José Miguel Corrales ordena levantar los bloqueos. Queremos seguir conociendo criterios y está con nosotros el licenciado Belisario Solano, él es abogado y periodista. Don Belisario, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, un gusto saludarle, Pati. El gusto es mío, don Belisario. Con respecto a las declaraciones de don José Miguel, ¿cuál es su criterio al respecto? Ok, esto es lo que demuestra, Patricia y televidentes. Es decir, cuando uno se mete a alguna cosa de esta envergadura, se sabe cómo empieza, pero no se sabe cómo termina. Y don José Miguel Corrales, a pesar de sus canas, su experiencia, no midió ese factor. El domingo a las 7 de la noche, cuando el presidente de la República informa a Costa Rica que se retira la propuesta de la Asamblea Legislativa, era un momento psicológico del conflicto para que don José Miguel y don Célimo Guido hubiesen tenido un papel protagónico de hacer un viraje completo a la estrategia de negociación y abrir los espacios para no afectar al pueblo costarricense. Ese es el gran problema cuando no se miden las consecuencias, Patricia, y cuando el dirigente comunal o el dirigente político pierde la perspectiva y se encasilla y mantiene una actitud obcecada y no ver esos pequeños espacios de esas grietas bonitas que se presentan en un conflicto como para salir y como para negociar y poder llevar un poquito de paz social, Patricia. Don Belisario, algo que se dio ayer fueron agarronazos, empujones que pasaron a más. Los vamos a ver para que los pueda ver también nuestros amigos allá en casa. Entre nosotros, señores, y esto lo digo al aire y públicamente y ojalá que yo le voy a decir las palabras que usted me dijo. No. Las que usted me dijo no fueron. No, yo usted no las creo porque usted es una traidora y esta sí se lo digo porque usted. Yo quiero que todos escuchen lo que él me dijo. Yo quiero repetir. En el ferry usted ayer sí. No. Ah, ok. No es lo que queremos. Oiga, no es lo que estamos buscando. Oiga, ya, papi, no es lo que estamos buscando, ya, por favor. Oiga, no es lo que estamos buscando. Esto fue lo que se vivió ayer. Se habló de traición hasta el suelo, peleando hombres y mujeres, dirigentes. ¿Qué podemos esperar después de ver estas imágenes y con la contraparte de las declaraciones de don José Miguel Corrales? Yo diría que en un segundo round de esta contienda, obviamente el gobierno toma ventaja, logra meter la división, logra meter un caballo de Troya al bando enemigo y hace que precisamente se generen este tipo de discusiones y este tipo de confrontaciones, ¿verdad? Esta división por parte de estos bandos, al punto que se da ese fraccionamiento y uno de los líderes principales, por no decir que el principal, sale del campo de batalla, más bien se retracta de lo hecho y deja al otro líder, ahora sí, con todo el esquema. Veamos conceptos de liderazgo. Ok, don José Miguel Corrales, con su madurez, con sus canas, con su fogueo histórico, con su capacidad constructiva de diálogo, sale del escenario y deja ahora a Célimo Guido, que es más confrontativo, que es de menos diálogo, que es más reticente. Yo lo tuve en la Asamblea Legislativa como compañero diputado y uno sabe cuál es la actitud y cuál es el aspecto de abordaje de un conflicto que hace don Célimo Guido. Vamos a esperar ahora el próximo lunes, donde ellos están convocando a una manifestación ante Casa Presidencial, pero sin duda alguna van a estar muy disminuidos. Yo fui víctima el lunes de un bloqueo por más de 9 horas, precisamente ahí en Cañas, y uno podía darse cuenta de que en los primeros momentos el pueblo, la gente que estábamos ahí en el bloqueo, estábamos solidarios, estábamos en alguna medida casi apoyando este tipo de actitudes. Pero conforme pasaban las horas, el sentimiento iba cambiando y la actitud nuestra iba cambiando porque ya era demasiada la afectación. Incluso se les decía a ellos, por consejo, cada hora permitan 10 minutos, 15 minutos para que puedan salir, porque nosotros creemos en que es necesario que el gobierno escuche, es necesario que el gobierno entienda que tiene que sentarse a dialogar, tiene que discutir, estos temas que afectan a la población costarricense. Ahora tenemos el gobierno por un lado, fuerza pública, versus un grupo totalmente fraccionado de una actitud más resistente, de una actitud menos tolerante al diálogo, y vamos a esperar entonces cómo va a ser el comportamiento en las próximas horas con los diferentes bloqueos, con las diferentes afectaciones, pero en paralelo el gobierno tiene que sentarse y dialogar. En paralelo el gobierno tiene que abrir el diálogo multisectorial, pero un diálogo de verdad, es un diálogo que comprometa a todos los sectores,
a dar su aporte por Costa Rica y llevar el conflicto donde hay que llevarlo, que es a la discusión en la Asamblea Legislativa, para que la Asamblea Legislativa sea la que discuta y tome las acciones legislativas necesarias que el país exige para enfrentar la crisis fiscal que estamos viviendo, que es de dimensiones inimaginables, Patricia. Ahora, Belisario, hablamos de que en el país, desde la frontera norte hasta la zona sur, hablamos hoy de 14 o más bloqueos en este momento que continúan en pie. Un llamado, otro llamado de José Miguel Corrales, ¿sería necesario? ¿Causaría efecto? ¿Usted cree que esto sería válido en este momento? Yo creo que es un llamado no solamente ya a don José Miguel, sino más bien es un llamado del gobierno de la República y una actitud de parte de los negociadores del gobierno de la República, y aquí meto al Ministerio de la Presidencia, para sentarse a negociar, de alguna manera abrir otro frente con el sector que queda, de tal manera que la Iglesia Católica, por ejemplo, puede tener un papel protagónico en las próximas horas para por lo menos lograr que en las próximas horas no haya más bloqueos, que se levanten los 14 bloqueos y que le permita a los manifestantes o que le permita a los que están en contra, pues llegar el lunes a Casa Presidencial, a hacer su manifestación, a ejercer su derecho a la libre expresión, a generar la menos afectación a la economía del país, la menos afectación al trabajo de todos los costarricenses. Me parece que tiene que haber una actitud de diálogo por parte del gobierno de la República. Es cierto que la oposición siempre, cuando uno está en esos puestos de poder, dice, mientras no levanten bloqueos no hay diálogo. Bueno, a veces es necesario también entender que hay que tirar puentes de plata para poder resolver un conflicto social de esta envergadura, sabiendo ahora que el enemigo a enfrentar o que el adversario o que la persona con la que vamos a tener es menos tolerante al diálogo, es más resistente a sentarse a una mesa de negociación y su actitud, la que conocemos de Célimo, ¿verdad?, es mucho más confrontativa. Por eso lo que vaya a pasar en las próximas horas es fundamental y hacemos un llamado a todos los sectores del país a que haya esa actitud que nos caracteriza a los costarricenses. Dialogar, dialogar y dialogar, Patricia. Belisario, frente a la situación que vivimos y de manera concreta, después de todo lo que hemos oído, ¿verdad?, en lo que se refiere a su criterio, ¿cuál debería de ser la ruta a seguir en este momento? Es decir, ya de parte del gobierno. Ya de parte del gobierno, sentarse a la mesa de negociación en un diálogo multisectorial, me parece que es importante y vital. Eso por un lado. Y por otro lado, el brazo izquierdo del gobierno tendrá que sentarse con los huelguistas, con los bloqueadores, con los líderes que todavía quedan, para buscar tender un puente de plata para que en las próximas horas se les pueda garantizar a ellos el derecho de manifestación si quieren, siempre y cuando no incurran en la acción delictiva que prevé el artículo 263 bis del Código Penal de estar bloqueando calles, obstaculizando el libre tránsito de los costarricenses. Ahí me parece que los dirigentes que están ahora asumiendo deben tener claras las consecuencias jurídicas, y me parece también que el Ministerio Público, en este caso la Fiscalía General de la República, debería de abrir los procedimientos penales respectivos como para ir sentando las responsabilidades que puedan derivarse de este tipo de acciones que son ya eminentemente delictivas y que van en contra del bienestar de los costarricenses, Patricia. Don Belisario Solano, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por compartir su criterio con nosotros y seguir, ¿verdad?, haciendo o teniendo claro el panorama de la realidad que vivimos aquí en Costa Rica. Muchísimas gracias. Muy buenos días. A la orden. Gracias, Patricia.